Una sesión de preguntas y respuestas donde la persona que esté acá adelante pues intentará responder con la ayuda quizás de muchos de los que estén en el público algunas de las preguntas que ustedes puedan hacerse. Y nada, o sea, siéntanse libres de preguntar lo que deseen, nosotros intentaremos responder ningún tipo de vergüenza. Si alguien tiene alguna pregunta que no quiera presentar así de manera pública, también podríamos en alguna sesión pues que deje una nota antes y la eche en algún lugar y se pregunta así de manera un poco más privada si hay algún, ¿no? Que no quiero que sepan que estoy preguntando tal cosa. Puede ser también interesante para algunos. Venga, usted sí. Sí, yo leo en el lector de devoción, necesito dar una clase para deities cuando entrar al templo. Es un regulative principle. Ajá. ¿Cuál? Para dar para deities una cosa como dinero o dar para las deidades un... fruta o no sé, una cosa. O sea, regular... A ver... Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que uno puede aportar a su movimiento de muchas maneras. Él habla de 4, de hecho. Dice que uno puede aportar su vida, en el caso de, ¿no?, actuando de lleno en la práctica espiritual, como hacen algunos monjes de este centro. Dice que uno puede aportar a través ¿no? de su vida, también significa de alguna actividad práctica, ¿no?, que puede ser muy simple, ¿no?, que uno puede aportar a través de sus palabras también, ¿no?, tratando de ayudar y transmitir a los demás, que uno puede aportar, bueno, su vida, de sus acciones, no entregando la vida completamente, sino haciendo algunas acciones, sus palabras, y también a través de recursos, de otro tipo de recursos más logísticos. Pero cualquiera de las formas dependerá en última instancia, a mi opinión, ¿no?, del practicante, de las circunstancias en las que viva la persona. No creo que no tengo nada para darle a Krishna, pues entonces no puedo entrar, no creo que sea, no me parece. Hay muchas formas de agradar a Krishna, no necesariamente con objetos materiales. Hay varias historias de eso. Bueno, hay una historia en especial. Bueno, nuevamente, igual que todas las historias, uno puede creérselo o no, pero el significado es bastante interesante. Están relacionadas, hay 2 historias, una relacionada con otra. En el Mahabharata se narra cómo Krishna va a ser de mediador entre el bando de los Pándavas y el bando de los Kurus cuando la situación estaba muy tensa para evitar la guerra. Y él iba en plan de, ¿no?, ¿cómo decir?, como emisario de los Pándavas para, digamos, como embajador, por así decirlo, reclamar los derechos de los Pándavas, pero tratar de mediar la situación para que la guerra no fuese inevitable. Y de alguna manera u otra Yudhishthira intenta invitarlo a un banquete y Krishna rechaza porque él entendía de que detrás de eso habían ciertos tipos de establecer algún tipo de compromiso para lograr beneficios de que él asistiese. Y por otra parte se narra que Krishna va a la casa, yo no me sé del todo bien la historia, pero más o menos es la idea. Krishna va a la casa va a comer a la casa de Vidura, que era consejero como un ministro, ¿no?, dentro del gobierno, pero era una persona que desde el punto de vista del sistema de castas no había tenido el mejor de los nacimientos, ¿no? Él había nacido por la parte de padre de una sangre, por así decirlo, real, pero por parte de madre de una concubina, y entonces pues había sido atendido con todos los... Había sido tenido, ¿no?, atendido como un hijo más, pero no formaba parte de, digamos, no tenía derecho al trono, aunque sí asistía como ministro en la corte. Y Vidura, lo que cuentan es, ahora no recuerdo bien si él o la esposa, en fin, uno de los dos estaba tan emocionado con que Krishna fuera ahí a comer, que le daba... solamente tenía unas bananas y fue a ofrecer las bananas a Krishna, y con la emoción pues pelaba la banana y en vez de darle la fruta le daba la cáscara y Krishna se la estaba comiendo, en fin. El punto es que lo que quiero ilustrar con la historia, independientemente de que pueda ser hermosa y que uno o alguien pueda pensar que es un poco fantástico, no es el punto en el que quiero entrar,
es que Krishna dice en la Bhagavad Gita, de hecho es el único de los pocos versos donde habla de Bhakti en 2 ocasiones, en el verso 9. O casi 2 o 3, que podría decir, habla de adoración, Bhakti, o sea, varias veces en el verso 9.26. De Krishna dice que si a él alguien le ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta, un poco de agua, él la aceptará. Y en última instancia, uno puede ir a muchas otras citas donde Krishna dice que no está. Hay otra cita, por ejemplo, creo que es en Narada Pancharatra, donde Krishna dice que él no está donde le adoran los yogis, ni no está en Vaikunta, sino que está donde los devotos se reúnen a cantar los santos nombres y demás. Con lo cual, desde el punto de vista del Bhakti, lo más importante es la devoción y el acto con que se produzca, ¿no? esa devoción. No necesariamente tiene que ser a través de traer, ¿no? nada al templo. Igual, si uno tiene las condiciones para hacerlo, puede hacerlo, y si uno tiene el deseo, puede hacerlo, pero no es una regulación primaria, por así decirlo, que es lo primero, ¿no? Más importante que eso hay otras cosas, como la actitud o el deseo con que uno viene a escuchar o a cantar acerca de Krishna, que es el propósito de los templos en última instancia, es el dar, es el lugar en el que uno puede compartir con otras personas acerca de ese tema y reflexionar entre ellos y debatir y hablar y crecer todos juntos. Entonces, no sé si satisface... ¿Le satisface la respuesta? ¿Está bien así? ¿Sí? Vale. Sí, y otra pregunta. Sí. También leo, después comer necesito lavar las manos y los pies. Bien, ya yo creo que eso es una cuestión más cultural, lo de los pies y lo de las manos también. El problema es que en India se suele comer con las manos, ¿vale? Y en la época aquella pues se solía andar con un calzado que no era del todo... No es igual que el calzado que usamos ahora, con lo cual es natural que uno se ensuciase demasiado los pies o no sé si, por ejemplo, si iba al baño a hacer pis, como se dice ahora, pues normalmente en las letrinas y ese tipo de cosas, y cuando uno pues puede que se ensuciase y demás, y también se recomendaba lo mismo cuando uno iba a entrar a un templo, pues lo mismo, pero a mi opinión, uno debe entender el porqué de las reglas acorde a las circunstancias que se viven y adaptarlas, ¿no? Lavarse las manos después de comer, hombre, si tocas las manos con la comida y las tienes sucias, pues bueno, sí, normal, y antes también, ¿no? Hasta en la escuela, yo recuerdo un programa de televisión que ponían en Cuba, brasileño, que se llama El Castillo Rá-Tim-Bum, y siempre en todos los programas ponían una canción de lavarse las manos. Era muy, muy bonita, la verdad. No la voy a cantar ahora, pero pueden buscarlo, Castillo Rá-Tim-Bum, manos. El programa era muy bueno, la verdad. Entonces, sí, lavarse las manos pues es una cuestión higiénica, pero lo de los pies, a mi opinión, obedece a cuestiones culturales y circunstanciales de la época, que en mi opinión aquí en Occidente pues ni están las condiciones preparadas para que todo el mundo se lave las manos y los pies antes de comer, ni tampoco es que la situación, bueno, aunque algunos quizás deberían lavarse los pies antes de venir. Sí, bueno, aquí en lugares donde hay que descalzarse, y eso es un problema a veces. Pero sí, o sea, yo creo que es más cultural que esa parte, ¿no? Que realmente sea una regla esencial de la práctica espiritual, por así decirlo. Sí. Yo traigo una pregunta. Vale. Espero... Puedes traer más de una también. Sí, pero es que me la hizo mi hija, entonces ella quiere saberlo en cuanto a la reencarnación. Vale. Ella dice, por ejemplo, ¿cómo sabe el alma, ¿no? ¿A dónde tiene que ir a reencarnarse según lo que hayas vivido, por ejemplo, en esta vida, ¿no? ¿O quién determina dónde te vas a reencarnar? Vale. O sea, vale, está bien. O sea, aquí en esencia es cómo es el proceso de la reencarnación, sí, ¿no? Exactamente, porque su duda es si hoy estamos viviendo como seres humanos. Ajá. Y no tuvimos una vida del todo pues, digna. En la siguiente vida, ¿qué hace mi alma? O sea, ¿a dónde va? ¿Cómo determino yo que voy a vivir de repente en un animal o vivir en
en otro tipo de ser, ¿no? En otro ser viviente. Bien. A ver. Para mí eso es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? O sea, a priori determinar qué es lo que va a hacer la otra persona me parece que está más allá de mis cálculos, ¿no? Incluso como matemático profesional. No, a ver, como yo lo veo, la reencarnación creo que el otro día hablé del tema, está basado en dos. Para mí es como si alguien se quiere ir de vacaciones, o te quieres ir de vacaciones, hay dos cosas que influyen. Una es tu deseo de a dónde quieras ir, y la otra, ¿cuál es? Si te quieres ir de vacaciones a algún lugar, además del deseo. El dinero con el que cuentes para ir. O sea, no es que me quiero ir a, no sé, a Filipinas, pero bueno, ¿y el pasaje cuesta? ¿Puedo? Bien. Entonces, para mí la reencarnación es más o menos igual. Depende de tu deseo, el deseo que vas plasmando a lo largo de tu vida, y depende también de los actos o el fruto de los actos que hayas acumulado, que es como el dinero, como el salario, por así decirlo. Si tus actos son relativamente buenos, pues acumulas dinero, has hecho un buen trabajo, acumulas dinero y entonces pues puedes satisfacer esos deseos. Y si no, pues quizás te quedes corto y de los deseos que hay, pues puedas ir a un lugar no tan exaltado, pero que se parezca un poquito al que querías ir, ¿vale? Si no puedes irte a Filipinas, a lo mejor pues dices, bueno, tal lugar de Guadalajara se me parece, así que vamos a ir ahí, ¿vale? O a lo mejor a lo mejor te tienes que quedar trabajando y no puedes ir a ninguna parte porque has incurrido una deuda o lo que sea. Para mí el sistema funciona más o menos así. En general, lo que se describe en la literatura védica es que el deseo es la fuente primaria de todo. Porque el deseo es lo que es como la acción, pero en forma de semilla. Y esa acción en forma de semilla fructifica en otra acción que tiene un fruto y a la vez consigo tiene otra semilla que es más deseo. Con lo cual el deseo en cierta medida es la fuente de la acción. La mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, evidentemente el plan no es dejar de desear porque no es algo práctico, no es el objetivo del proceso de conciencia de Krishna, sino que el objetivo del proceso de conciencia de Krishna es, en cierta medida, cambiar nuestros deseos y relacionarlos con algo que es eterno, con algo que no sea temporal, ¿no? Con la divinidad, con el Supremo, y desear cosas que estén relacionadas con Krishna. Respecto a quién hace esa gestión, pues, hombre, sí, puedes nombrar una personalidad. Hay una intendente dentro de la cultura védica de la muerte que se llama Yamaraj, que sería algo así como el Hades del hinduismo. Y sí, existe esa personalidad, pero para mí simplemente yo lo veo como las leyes de este mundo material, ¿vale? Como las leyes de esta naturaleza material, que acorde con tu... Y que no son fáciles de descifrar, no es tan fácil como que este se comió un bistec, pues van a ser como vaca, ¿vale? Para mí no funciona así. Me parece un poco ingenuo esa visión. Sino que es toda una mezcla de cosas que se van, ¿no? Porque hay toda una... Para mí existe un karma individual, existe un karma familiar, existe un karma nacional, existe un karma comunitario en cuanto a todos los que vivimos en una determinada circunstancia en el planeta, que tenemos que compartir o de alguna manera u otra convivir con determinadas circunstancias que se están dando en un determinado momento, ¿vale? Entonces, para mí es algo muy difícil de descifrar, no solamente yo, Krishna lo dice también en el Gita, como que el sendero del karma es difícil incluso de entender para las grandes personalidades. Y puede estar lleno de cosas, por ejemplo, en Mahabharata pone elementos muy interesantes sobre el karma y el dharma, ¿no? Sobre personas que aparentemente actúan bien y obtienen resultados que son totalmente deplorables, y otros que actúan muy mal y obtienen cosas aparentemente buenas porque hay cosas detrás que no estamos viendo, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, que se suele dar de había una persona que estaba siendo perseguida y llega alguien y lo esconde, ¿vale?
los ladrones llegan o los que lo estaban persiguiendo llegan a esa persona que lo había escondido y como que los despista, ¿no? Le dicen, no, se fue por nada. Y al siguiente día le cogen nuevamente la ruta y esta persona llega a un brahmana, a un sacerdote. El que lo había escondido era uno que no tenía ningún tipo de cualidades excepcionales, ¿no? Aparentemente dentro del estatus social, ¿no? Llega un sacerdote y el sacerdote lo esconde también, pero cuando llegan los ladrones le dice dónde está. Y evidentemente matan a la persona, ¿no? Entonces, lo que se plantea en ese momento es quién actuó más apropiadamente acorde al Dharma, el que mintió y protegió a alguien que fuese matado, o aquel sacerdote que había prometido nunca mentir, y por haber prometido nunca mentir y aferrarse a ese ritualismo, provocó la muerte de una persona que en principio era inocente, ¿no? Entonces, por eso el karma, el dharma puede ser muy complejo. El Mahabharata lucha con esa tensión constantemente, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes ver a personas como Bhishma, que Arjuna dice que son dignos de su adoración y veneración estando del lado contrario, ¿no? Y personas, ¿no? Historias así, y atados ahí a esa postura en el lado contrario, en el lado malo, por así decirlo, simplemente porque tenían obligaciones para con eso. Entonces, ¿qué pesaba más? El irse, ¿no? ¿De qué lado tenía que irse? Su obligación como descendiente de la familia Kuru, que había prometido a su padre de que iba todo el tiempo a estar al lado de los Kurus, o Hastinapur, de defender Hastinapur, o su obligación para con la verdad y ir del bando de Arjuna. Entonces es complicado. La vida es complicada. De hecho, las escrituras, una de las cosas espectaculares, a mi opinión, que tienen, y por eso es que siguen siendo relevantes a día de hoy, independientemente de que quizás yo no me crea la mitad de las historias que cuentan desde el punto de vista literal, es que te ponen en situaciones en las que podríamos haber estado cualquiera de nosotros si uno sabe trasplantarlas apropiadamente, y te pueden enseñar a cómo lidiar en momentos difíciles, o al menos, quizás no lidiar, pero por lo menos reflexionar sobre situaciones complicadas en la vida. Por eso para mí tienen relevancia incluso a día de hoy. Entonces sí, el karma para mí es muy complejo. Yo no podría decir en qué yo voy a estar en la próxima vida, ni remotamente. Pero sé pero entiendo y quiero creer que es como un cúmulo de cosas que tú vas haciendo, buenas y malas, que se van mezclando. Y eso junto a mi deseo y junto a las acciones pasadas me pone en algún otro vientre de alguna otra madre en cualquier tipo de especie. Para mí la riqueza de la reencarnación es que, primero, te da el aliento, por así decirlo, de que no acaba aquí, que es algo que constantemente estamos buscando en cierta medida. También te permite resolver el llamado problema del mal, que planteó Epicurio en la antigua Grecia hace mucho tiempo. ¿Conocen, no? El problema del mal. Sí, se le llama así filosóficamente. El problema del mal es, Epicurio lo planteó en varios puntos, ¿no? Pero bueno, esencialmente lo que dice es, si Dios es, supuestamente entendemos que Dios es bueno, que Dios es omnisciente y que Dios es omnipotente, pero a la vez entendemos que existe mal en el mundo, ¿vale? Entonces, lo que dice Epicurio es, si hay mal y él lo conoce, es porque es un Dios y no lo ataca, ¿no? Porque como si es omnisciente, lo conoce y no lo repara, es o porque no puede, y entonces es un Dios no poderoso, con lo cual no estamos hablando de Dios, o sea, o no quiere, y entonces se convierte en un Dios indiferente o malvado, o simplemente, y lo que ha derivado en el futuro es, o Dios no existe, ¿vale? Epicurio no planteó eso, solamente él se quedó en la idea de que los dioses de la antigua Grecia eran como indiferentes, o eran unos, no me sale ahora la palabra, apáticos, ¿sí? Apáticos hacia la sociedad en general. Pero el problema se plantea así, si Dios es bueno, omnipotente y omnisciente, ¿cómo puede existir el mal? ¿Vale? Ya que, ¿cómo es posible que pueda haber mal si Él, ¿no? Si es omnisciente, lo conoce. Si es omnipotente, puede cambiarlo. Y si es bueno, ¿por qué no lo hace? ¿Vale? Entonces,
para mí la reencarnación en cierta medida resuelve ese problema, en cierta medida, crea otros, pero resuelve ese, porque ya el conflicto no está en Dios, sino está en tu pasado, ¿vale? Está en ti mismo. Resuelve también en cierta medida el dilema, por ejemplo, que existe dentro de parte de la teología judeocristiana, en la que los problemas del presente los achacan a los antepasados, ¿vale? O sea, ¿no? En el cristianismo, de alguna manera u otra, estamos aquí por el pecado original y, ¿no?, la responsabilidad se la achacan a otros, lo cual tú dices, bueno, no es justo, ¿no?, desde el punto de vista intelectual. Y a mi opinión, una de las cosas más espectaculares de la reencarnación es que si la miras con buenos ojos, es ineludible el hecho de que todos somos iguales. ¿Vale? Sí, ¿no? Desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el punto de vista más íntimo. Porque si tú puedes, y eso te obliga también, por otra parte, a tratar dignamente a cualquier persona, porque tú puedes estar en cualquier situación en el futuro. ¿Vale? Entonces eso te dice, pues, un hombre y una mujer, pues somos iguales porque esencialmente los dos tenemos un alma espiritual, y un heterosexual y un homosexual, y un perro y un elefante, y todos, ¿vale? Te da una visión igual para con todos. Y para mí eso es algo, un buen punto hacia la reencarnación. Esos dos. Y bueno, venía otra pregunta también en cuanto a eso. Hay otros universos, hay otros planetas, ¿verdad? Sí, y otros universos también se describen. Hay otros planetas. Y si vamos a reencarnar... No tenemos por qué hacerlo aquí. Exactamente, Sí. si no tenemos por qué hacerlo aquí. En principio no, según la literatura védica. La literatura védica no es, en términos generales, no es tan centrada en el hombre, en el ser humano, como lo son otras literaturas ¿no?, de la época, o literaturas religiosas. Tiene una visión bastante global, ¿no? O sea, el sendero que describe el Bhakti y demás, pues es interplanetario para ellos, ¿no? Por mucho que uno les suene un poco raro, pues para ellos dan la visión de que eso se puede hacer en cualquier lugar, ¿entiendes? De que no depende del planeta Tierra, por así decirlo, ¿no? Y la visión de que las entidades vivientes pues pueden estar en cualquier parte también si las condiciones están creadas. Es curioso, ¿no? Es una falacia en la que se caen comúnmente, por ejemplo, en la ciencia. Es la idea de que normalmente, por ejemplo, cuando hablan de la vida en otros planetas, que yo no soy de los que cree que hay ovnis por ahí, ¿vale? Vamos a dejar eso claro. Pero bueno, normalmente cuando se habla en el mundo de la ciencia se cae en la falacia de pensar de que la vida solamente existe en condiciones como las nuestras, ¿vale? ¿Por qué? Porque concebimos la vida como la tenemos nosotros. Pero ¿por qué no puede, ¿no?, haber vida con otras condiciones? Evidentemente, con cuerpos adaptados a esas condiciones, ¿vale? O sea, no es una imposibilidad. Nuevamente, no creo ni en, ¿cómo se le llama?, ni reptilianos, ni en ovnis, ni nada por el estilo. Simplemente, o sea, es un ejercicio intelectual, ¿no?, que es una falacia en la que comúnmente se cae, diciendo de que en tal planeta no puede haber vida porque no hay agua, y el agua es necesaria para la vida. Bien, es necesaria para la vida según la entendemos nosotros, que a lo mejor para otro estilo de vida, digámoslo así, pues no es necesaria, ¿vale? Como mismo, no sé, me pregunto eso yo, o sea, nuevamente, como un ejercicio intelectual. Todavía no he sido abducido. Entonces sí, en general se ve como que puede ser en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. O sea, simplemente dice que está basado en el karma, en las actividades de la persona, en los deseos y, ¿no?, en que las condiciones que tú necesitas macheen con las condiciones que existen en el lugar, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí, y es lo más importante para mí del tema, es que el karma y la reencarnación son como una escuela. O sea, porque para mí ese es otro punto importante. Te permite repetir el grado todas las veces que sean necesarios hasta que aprendas la lección de alguna manera u otra. Eso es algo para mí interesante también del karma y reencarnación. Porque bajo esta perspectiva, tú eres puesto en unas condiciones determinadas porque tienes algo que aprender de esas condiciones. Algo que procesar. Que no significa que esas condiciones no se vuelvan a repetir más, sino que una vez que lo procesas,
pues tú reaccionas de manera diferente cuando esas condiciones vuelven a presentarse. Entonces tienes algo que aprender, algo que crecer en esas circunstancias, y si evades las circunstancias, como hacen muchas personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y quizás suene un poco fuerte para algunos, pero para mí el suicidio desde el punto de vista del karma y la reencarnación es evadir unas determinadas circunstancias, y desde esa visión lo que estás haciendo es prolongar, porque después te van a volver a suceder. Quizás no te acuerdes, pero en otra vida vas a estar en circunstancias más o menos similares en las que puedas tener que lidiar con eso. Entonces tú no estás resolviendo el problema porque no estás atravesando la situación ni estás aprendiendo nada de ella, sino que lo que estás es rehuyendo de ella y tratando de resolverla de la manera más simple posible. Con eso no es que esté en contra de la muerte digna, por así decirlo, porque entiendo que es un momento difícil, ¿no?, para muchas personas. Y también entiendo que a veces, bueno, no quiero entrar en temas de bioética, pero el punto es ese, ¿no?, que la idea es que tú eres puesto en unas determinadas circunstancias porque tienes algo que aprender, y hasta que no aprendas eso, pues esas circunstancias van a repetirse de alguna manera u otra, en diferentes momentos, bajo diferentes principios. O sea, pero mi visión es esa, de que lo importante es tratar de sacar algo provechoso de lo que uno está viviendo, y eso en principio debe ayudar a la persona. Y bueno, el hecho de que, bueno, si no lo logré, pues en la próxima quizás lo logre. Para mí resuelve muchos problemas interesantes desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la igualdad, la idea del karma y la reencarnación. Que nuevamente, o sea, yo no tengo forma de probar empíricamente de que el karma y la reencarnación existen. La reencarnación todavía existen estudios en determinadas universidades bastante impresionantes de personas que realmente recordaron vidas pasadas. Eso sí existe. En universidades prestigiosas de Estados Unidos hay especialistas que se dedican a ese, o sea, bueno, no un departamento entero, pero al menos un especialista que se dedica a ese tipo de cosas, y hay algunos casos interesantes, ¿no? Pero yo no puedo probarte empíricamente de que yo voy a reencarnar ni en esto ni en lo otro, ¿vale? Para mí es una idea intelectual que me parece interesante por eso, porque puede resolver muchos problemas desde el punto de vista filosófico que pueden ser interesantes. Yo en cualquier cosa me preparo para si es esta la última. Muy bien, gracias. Por si las moscas, ¿no? Nadie sabe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Es la forma de resolver las diferencias humanas por la reencarnación. También, sí. Sí, normalmente lo que se dice es que eres puesto, o sea, que puede que... No, el cúmulo de personas con las que tú andas son personas con las que tú has tenido determinadas circunstancias en otros momentos y tienes cosas que todavía que limar con ellos, y entonces pues, vamos, te ponemos de nuevo para que sigan ahí ayudándose mutuamente. Y a lo mejor, qué sé yo, tu esposa pudo haber sido tu enemigo en otra vida, o tu hijo, no, cosas así pueden suceder. Sí. Hay historias de eso en los Puranas bastante alocadas e interesantes, dignas de películas de las mejores películas de aventuras que uno puede imaginarse. Bueno, ya que se habla de karma y reencarnación, yo cuando me hablaron del movimiento Hare Krishna, y se tocó el tema de karma y reencarnación, algo que me atrajo mucho, que ofrece el movimiento Hare Krishna, es el refugio en los maestros espirituales, porque se dice que ellos te ayudan a quemar karma, ¿no? O te absorben el karma, etc. Entonces, a mí me pasó esto, ¿no? Uh-huh. De que dices, pues si hay alguien que me va a ayudar, pues mejor, ¿no? Entonces te envuelves más, te tomas más en serio. Sí. Y entonces la pregunta era, una persona que no, bueno, si puedes decir algo en relación a eso dentro del movimiento Hare Krishna, pero que también las personas que no están dentro del movimiento Hare Krishna, ¿cómo queman esas malas actividades? ¿Simplemente haciendo el bien? Bien, para mí eso es un mito. La idea de que el maestro espiritual en el momento de la iniciación quema el karma. Esa es mi visión, ¿no? Desde el punto de vista mío. Yo no he encontrado ninguna referencia shástrica del hecho. Primero porque yo creo que lo primero que no se entiende es qué es lo que es la iniciación. La iniciación no es el momento donde te pones en el yagya y haces el ritual.
Según Jiva Goswami, la iniciación es todo un proceso mediante el cual uno se libera de los condicionamientos materiales y adquiere conocimiento absoluto acerca de la realidad última, o sea, de Dios. Con lo cual es todo un proceso que comienza no cuando conoces al maestro espiritual, antes, y que termina cuando sales de aquí, si es que logras salir. Y evidentemente a través de todo ese proceso claramente tienes que liberarte del karma. ¿En qué sentido? No en que las acciones se vayan, sino en el que tú te vayas transformando y vayas cambiando interiormente, y ese cambio interior hace de que tú te liberes de ese peso, porque tu manera de reaccionar cambia. Y claramente el maestro espiritual, ¿en qué sentido libera? En que el maestro espiritual es aquel que te guía para que tú adquieras el conocimiento, no es el que te da el conocimiento como que y el conocimiento baja, ¿vale? Sino de que el maestro espiritual te guía para que tú a través de esa guía puedas progresar espiritualmente y liberarte del karma. No creo que sea un proceso mágico mediante el cual tú pasas por el fuego y estás liberado de todo el karma. Para mí no es así. Yo también me lo creí en algún momento, pero te puedo asegurar que al menos yo me levanté igual al otro día después de iniciarme, ¿vale? La misma persona, con las mismas dudas, las mismas inquietudes, los mismos defectos, las mismas virtudes, quizás un poquito más de ilusión, pero fuera de ahí era la misma persona. Entonces para mí no es un proceso mágico, el proceso mágico es todo el proceso, no es el momento. El momento es bonito, es vistoso, es interesante, es emocionante, es emotivo, porque es algo importante en la vida de la persona desde el punto de vista espiritual, pero para mí, ni siquiera lo llamara iniciación, ¿no? Es porque tú antes y después es como una formalización de una relación. Hacer los votos. Sí. Es el momento de hacerlo público, sí, de hacer los votos, de públicamente reconocerse mutuamente como que yo voy a ayudarte a ti y tú me vas a ayudar a mí. Y para mí es eso. Pero no creo en ese momento como un momento mágico en el cual todos los karmas se van y el maestro espiritual carga con todos tus karmas y todo por el estilo. No lo veo con mucho sentido, ni tampoco he encontrado nuevamente ninguna referencia sástrica que respalde eso. Ni tampoco he encontrado referencias sástricas de que el karma se transmite en la comida, ni de que el karma se transmite en la ropa, ni de todas esas cosas que muchas veces hemos escuchado alguna que otra vez. Nuevamente es mi opinión a partir de lo que he leído y he escuchado. A lo mejor otro puede opinar diferente o quiera aportar algo distinto, pero es mi visión al respecto. Creo que es un proceso y creo que ese proceso es continuo y que va paulatinamente. Uno va liberándose de determinadas cosas, pero no por la acción en sí, sino por la transformación interior. Para mí la base en liberarse del karma no está en las acciones que hagas o dejas de hacer, sino en la transformación interior por la que uno va atravesando. No sé qué opinas. ¿Qué piensas? Sí, esa transformación se logra por las actividades Claro. que tú has hecho. Claro, y por la guía definitivamente del maestro espiritual o de las personas que te guíen, que no solamente uno, sino varios, pero que que es todo un proceso, que para mí es más que... Y una persona que no está practicando dentro del movimiento Hare Krishna y refugiada en un maestro, ¿cómo puede quemar ese karma? ¿Cómo puede aligerar esas cargas karmáticas? Bueno, cuando Krishna vivía, el movimiento Hare Krishna no existía. ¿Vale? Al menos no como lo concebimos hoy. Y el karma se liberaba. ¿Cómo? Como Krishna dice en el Gita, por ejemplo. Krishna habla de que uno debe apegarse a la ejecución, al cumplimiento de su deber, pero no al fruto del deber, ¿vale? O sea, Krishna habla de karma yoga y él establece el karma yoga en dos niveles. Uno que se llama sakama karma yoga, o sea, karma yoga con deseos, y nishkama karma yoga, o karma yoga sin esperar nada a cambio, sin ningún tipo de deseos. Entonces la base del progreso en este sentido, en mi opinión, está ahí, ¿no? En uno tratar de dar lo mejor de uno sin estar apegado al fruto de la acción. O sea, tú tratas de cumplir con tu deber lo mejor que tú puedes, tratas de cumplir con tus responsabilidades lo mejor que puedes, pero no te apegas a ese fruto de la acción, sino que lo dejas y dejas que sea lo mejor de eso, ¿no? Entonces esa es una manera de hacerlo para toda aquella persona, para los devotos también, a mi opinión. Para toda aquella persona que desee liberarse del karma, lo que dice Krishna es eso. También habla del conocimiento, nuevamente, pero no es el conocimiento
Para mí no es el conocimiento de que me leo el libro y el karma se está yendo por la otra esquina, ¿no? Sino que es el conocimiento aprendido y aplicado y que te permite nuevamente ese conocimiento que te ha transformado, pues esa transformación es para mí el liberarse del karma es igual a transformación interior. Entonces todo aquello que permita esa transformación, ya sea caerte a cocotazos con tu marido, o en el buen sentido, o sea, de las peleas en la vida matrimonial que ayudan mucho a veces a uno crecer, o ya sea la instrucción de un amigo, o ya sea ¿no? la propia vida por las situaciones que te hace pasar, esa transformación y ese desapego también del fruto de la acción, a mi opinión es lo que te libra del karma y no la mera ejecución de un determinado ritual. De hecho, los rituales para mí, si vamos al Bhagavatam, el propio Shukadeva Goswami dice que el ritual por sí solo, si no cambia el interior de la persona, es como el baño del elefante. Él da ese ejemplo porque en India los elefantes se echan en el agua y después que terminan del agua pues se revuelcan en la tierra para que no los piquen los insectos. Pero desde una visión externa es como que te estás bañando por gusto, ¿vale? Entonces, bajo esa visión externa, los rituales son así. Si tú haces un ritual, pero tú no cambias internamente, no hay una transformación interior, o haces alguna obra expiatoria, sea la que sea, hacer un peregrinaje o lo que sea, pero no hay ninguna transformación interior, o sea, no hay un recorrido interno, pues tarde o temprano vas a estar en la misma situación. Es más, no sé si... Sí, entonces no practicas nada. Entonces, no, sí. En casa porque como no hay esa transformación... No, lo que hay es que tratar de practicar. Y no, o sea, la práctica tiene que estar, evidentemente. Lo que uno debe tratar de hacerlo de tal manera de que haya una transformación interna y no quedarse meramente en el ritual externo, que es lo que hace la mayoría de las personas en la religión. No tratan de comprender el proceso, no tratan de transformarse, sino que lo que hacen es seguir un ritual y si yo hago tal cosa voy a conseguir un marido, si yo hago tal cosa pues me voy a liberar, si yo hago tal cosa... Entonces eso, desde mi perspectiva, ayuda poco. Sí, algo ayudará, ¿no? Evidentemente, pero que eso debe concluir por ejemplo, Krishna mismo lo dice en el Gita, ¿no? Él habla de diferentes tipos de sacrificios. En el capítulo 4, él dice el sacrificio del casado es este, el del brahmachari es este, el de los sabios es este, el del erudito es aquel. Y dice Arjuna, pero Arjuna debes entender que todos los sacrificios deben culminar en el conocimiento. O sea, ese es el verdadero sacrificio, el que culmina en el conocimiento, en comprender las cosas y ese conocimiento te lleva a una transformación. Entonces, o sea, el yagya, sea como sea, debe terminar en eso, en conocimiento espiritual. Si no es así, pues, bueno, es una actividad como el yoga, es educación física, pero si no hay una transformación interna, pues ahí se queda. Los días o tres fue Govardhan. Ajá. Y ahí Krishna cuestiona esto a su padre, Ananda Maharaj. ¿Por qué estáis haciendo este yagya? Porque no es lo mismo hacer un sacrificio, una ceremonia con conocimiento o por tradición. Si lo haces por tradición, pues tiene un resultado. Si lo haces con el conocimiento del por qué lo haces, pues tiene otro resultado. Sí, a ver, hay un resultado que siempre va a estar, pero si lo haces, las cosas que se hacen con conocimiento, pues tienen una mayor, ¿no? Una mayor profundidad. Uno mismo lo puede experimentar. Por ejemplo, cuando cantas una canción, trata de cantar una canción en sánscrito de la que no sepas qué significa. Estás cantando algo ahí, leyendo, entiendes, está bien, estoy cantando, suena bonito, pero ya está. Pero cuando tú entiendes y cuando tú estás pronunciando en sánscrito, pensando en lo que significa lo que estás cantando, el sentimiento es mucho mayor, ¿no? Te metes dentro de la obra, te sientes como parte de lo y sobre todo si lo que está escribiendo el autor, además tú lo sientes como tuyo, es como wow, te transporta, ¿no? Entonces es lo mismo. Si haces una acción que es simplemente hacerla por hacerla, pues la haces así, y cuando hay un conocimiento detrás, pues es más profundo. Sí. Respecto a lo del karma, que decía ella, creo que Krishna dice que es lo que decías tú, que es un proceso muy difícil, muy sutil, Sí. pero realmente, aunque no se pueda demostrar, cuando Krishna dice que cuando Arjuna le pregunta, cuando uno se queda como la nube, que ni en el cielo ni en la tierra, que se dispersa, Krishna le dice que en el mundo espiritual no se pierde nada, ¿no? Que uno al renacer
retoma y tiene tendencia por aquello anterior, ¿no? Por esa atracción espiritual, ¿no? Sí. Y eso puede igual ser lo mismo en cualquier aspecto, porque si no, ¿cómo se puede explicar no sé si habéis tenido alguna vez algún compañero o algo que tenga alguna cualidad Excepcional, sí. excepcional? Yo, por ejemplo, he tenido un compañero que estudió conmigo que era un burro en todo, pero hoy trabaja en la NASA y era un chaval en el tema de la electrónica, que es que nadie le había enseñado, tenía unas cualidades que es que no tenía sentido, ni el profesor podía comprender lo que el chaval explicaba, ¿no? Entonces lo mismo que esa tendencia que Krishna dice que se manifiesta, esa tendencia simplemente como que es lo que Krishna también dice, que es como el aroma que el viento lleva de las flores cuando pasa de un cuerpo a otro, porque todo lo demás se pierde, esa tendencia es la manifestación de... Sí, algunos de la es... vida anterior. Siempre hay algo, ¿no?, que se puede manifestar y realmente cada uno tenemos unas tendencias y unas cualidades que vienen a ser las tendencias de vidas anteriores, ¿no? Y esa es la manifestación de que ha habido en vidas anteriores, porque es que si no, ¿de dónde vienen? Bueno, una de ellas. Hay padres que tienen hijos, porque voy a decir que se ha heredado, pero es que hay padres que tienen hijos que los padres no tienen ni idea de música y los hijos son virtuosos. En música, en matemáticas o en cualquier aspecto, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Porque de la nada no sale nada. Y esa yo creo que es uno de los argumentos con los que se puede demostrar, aunque el proceso sea muy sutil, de que realmente es real. Bueno, sí, o sea, uno puede dar esos argumentos. Demostrar, bueno, depende de la otra persona, ¿no?, que esté del otro lado. Porque si la otra persona no quiere aceptar, pues puede decirle lo que sea que no va, sí, pero si que no vas a caer. Por ejemplo, decir que es un proceso, como dicen, que la alegría que es un proceso químico de mezclas de sustancias químicas en el pueblo, que la serotonina o demás, por ejemplo, pues bueno, también es posible que también puedan venir las tendencias y las cualidades y todo, pero que es complicado, ¿no? Porque hay personas y realmente desde niños ya se tiene... Sí, ejemplos hay muchos, Mozart, no sé, sí, claro. O sea, o Capablanca, qué sé yo, que con 8 años le estaba diciendo al padre, le ganó al padre una partida de ajedrez y cosas así sin haber jugado nunca en su vida, y eso sí, bueno. Sí, está claro. Aprovecho porque está relacionado con el tema, sobre todo con algo que hablaron no recuerdo, bueno, de las habilidades, ¿no?, innatas de la persona. Aprovecho para anunciar que vamos a comenzar nuevamente a hacer los cineforos, lo que es en silencio, porque sí, nos caen los derechos de autor arriba. Entonces, el próximo viernes vamos a presentar la película. Se titula El hombre que conocía el infinito. Es de un matemático extraordinario que se llama Ramanuja y bueno, da para hablar de muchos temas interesantes y bueno, vamos el viernes a ¿qué hora? 6:30. Bueno, sí. 6:30. Acá. El astrólogo. El matemático. El astrólogo. Matemático. No, un matemático del siglo pasado. Que se desarrolló en Cambridge, en Inglaterra. Bueno, empezó en India, pero fue a Inglaterra y ahí alcanzó la cúspide. Pero innata, sí, innata. O sea, la vida, no quiero hacer spoiler de la película, pero la vida es muy interesante. Bien. ¿Qué más? Otra pregunta. Ya el comercial del Cineforum pasó. Siguiendo en la misma línea un poquito de esta idea de que en la ceremonia de iniciación ahí desaparece el karma o el guru absorbe el karma, también existe, seguramente porque a veces nos lo han explicado de esta manera, que la relación con tu guru es eterna. Yo sabía que iba a venir por ahí. De hecho pensé que la pregunta de ella venía por ahí. Sí. Entonces mucha gente pues se queda con esa idea, ¿no?, de que la relación con esa persona en concreto es eterna y ahí nace un romance un poco difícil de... Yo nuevamente, o sea, pienso también que es mítico, ¿no? O sea, cuando en la literatura védica se habla de dos tipos ¿no? Se habla, por ejemplo, podemos buscarlo. El primer documento que existe de Prabhupada es un discurso que él dio
incluso antes de estar iniciado, creo que fue en el año 26 probablemente, a ver, se inició en el 33, sí, aproximadamente sobre ese año, en Bombay, en la sede de ISKCON en Bombay, sobre Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el día de su Vyasapuja. Y Prabhupada habla de Bhaktisiddhanta como el representante de ese principio eterno que es el Guru. Y es algo que, porque de alguna manera u otra en nuestro movimiento se ha tendido a personalizar demasiado la figura del Guru, en mi opinión. Quizás porque había una única persona Guru por mucho tiempo, ¿no? Durante la época de Prabhupada. Y después por las cosas que surgieron, que se intentaron imitar esa época. ¿Qué decir en la tradición cristiana, ¿no? Sí, entonces para mí cuando se refieren a que el Guru es eterno y eso, para mí se refieren a ese principio del Guru, ¿no? De esa representación de la divinidad que a través de ella pues uno aprende a cómo regresar a la divinidad, ¿no? Porque a fin de cuentas el Guru representa la divinidad en el sentido de que en principio habla sobre la divinidad y trata de transmitir cómo llegar a la divinidad, ¿vale? De hecho se habla de que el Guru original es Shintya Guru, el Guru que está dentro del corazón, o Adi Guru, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces, sí, para mí esa es la idea, ¿no? No creo, nuevamente no creo que Bhakti Marga Swami, si yo hago muchas barbaridades y me toca caer aquí de nuevo, vaya a hacer de nuevo para sacarme a mí de aquí, ni nada por el estilo. No lo veo así, evidentemente. Creo que no, que... Yo lo veo, yo discrepo en vuestra... Bueno, tenemos derecho. Claro. Estás en todo el derecho del mundo. O sea, dentro de mi ignorancia, ¿eh? O sea, Sí, el alma puede ser eterna, pero... Si el alma es eterna... No, puede ser, yo no digo que no, pero... Es una relación eterna. La relación, puedes establecer una relación eterna, pero vas a obligar a tu guru a nacer aquí nuevamente. O sea, desde el punto de vista del karma y demás, no le veo sentido. Si una persona ya se ha liberado, ¿por qué por las barbaridades que hace otro tiene que venir nuevamente aquí un montón de veces hasta que el otro decida hacerle caso y salir de ahí? Es un poco así, ¿no? Un poco... No llego a entender así, pero digo, no llego hasta allí, pero que quiero decir que si estamos hablando en términos que somos almas espirituales y el alma es eterna, pues nuestra relación, por ejemplo, con mi marido, al menos a mí me gustaría sentir que en otra vida yo y él estábamos juntos, y en una próxima pues van a estar juntos. Si lo juntos. desean sería así. Vamos a estar juntos. Entonces, no sé, desde ese punto de vista eterno, Sí. o sea, las relaciones, si se espiritualizan, pueden ser más bonitas que si las vemos superficiales materialmente. Vale. Entonces, Sí. ese ya es otro tema, pero que Pero ¿y la persona que a lo largo de su vida tiene varios gurús? ¿No? Porque eso puede suceder. Porque, o sea, existe la visión de que el Diksha Guru es único, pero también existe la visión de que no existe. En ISKCON se suele tener una excesiva obsesión con el Diksha Guru y minimizar o totalmente, ¿no?, apartar a los Shiksha Gurus. Pero yo con sinceridad te digo, para mí, hablando con toda humildad, mi esposa, mis amigos han influido más en mí, en mi crecimiento espiritual, que mi maestro espiritual. Con toda sinceridad te lo digo. ¿Por qué? Porque simplemente la forma en que está diseñado el movimiento, pues uno está en un lado del planeta, otro está en el otro, y nos escribimos por carta, pues, no sé, a lo sumo una vez al mes y para asuntos administrativos de Cuba. Fuera de ahí, poco más. Entonces, esas personas que están ahí conmigo son mis gurús también. O sea, y son los que me ayudan a crecer y los que me empujan, ¿no? Cuando estoy en dificultades, los que me apoyan, los que me hacen, ¿no?, ser una mejor persona. Entonces, yo creo que con todos ellos uno tiene una relación eterna y no creo que ninguna sea más especial que la otra. Y también creo que muchas veces uno tiene, a veces hay Shiksha Gurus que hacen más por uno que el propio Diksha. Y si el Diksha cae, esa relación no era eterna. Entonces, ¿cómo funciona ahí la relación? se dice que mientras estás en el hilo. Bueno, y se corta el hilo, pues ¿cómo se? Pero si somos eternos, si la relación es eterna, no se corta. No sé si me entiendes. Se ha cortado porque el gurú se ha caído. Y cuando te caes tú,
A ver, si los dos caminan juntos, bien, felicidades, juntos hasta el Edén. Claro, pero o sea, nuevamente te puse el mismo ejemplo, ¿no? Si una persona cae y esto y lo otro, pues entonces, bueno, si quieres verlo así, está bien. O sea, así lo veo todavía más plausible, claro. Si hay una relación mutua entre las dos personas y hay un acuerdo mutuo de ayudarse mutuamente a crecer espiritualmente, pues bien. Algo interesante que leía hoy en un artículo escrito por Tamal Krishna Maharaj y Krishna Kshetra Swami, en un libro publicado por Edwin Bryan, un académico que fue parte de ISKCON, era que algo curioso que sucedía dentro de la conciencia de Krishna era que nuestra filosofía no era únicamente ascendente-descendente, sino que era también paralela. Y que en ISKCON se había perdido esa relación paralela. Y si te das cuenta, las relaciones con la divinidad que se describen en el Shastra no son solamente ascendente-descendente, sino que también son paralelas. Por ejemplo, la relación de sirviente a amo sí es ascendente-descendente, pero la relación que existe entre Krishna y Madre Yashoda es una relación paralela, donde ambos, ¿no?, contribuyen mutuamente a la intensidad del amor uno con el otro, y la relación que existe entre Srimati Radharani y Krishna, y la relación que existe, ¿no?, en estas, la relación de amistad, de sakya o de amor conyugal, son relaciones mutuas y paralelas, no son ascendentes y descendentes. Y ellos decían de que lo más natural es que cuando había un progreso o un, ¿cómo decir?, o una verdadera madurez en la práctica espiritual, es que las relaciones maestro a discípulo, que al principio puede que sean ascendente-descendente, terminen siendo relaciones paralelas en las que mutuamente se ayudan a crecer espiritualmente. Y eso es algo que no nos encaja mucho en nuestra visión de guru-discípulo dentro de nuestra institución. Pero es algo que tiene mucho sentido y es algo muy interesante desde el punto de vista teológico, y que realmente sería algo ¿no?, muy, ¿no?, de que realmente dos personas, aunque uno sea el guru de otro, llegue un momento en que la conexión sea tan íntima que compartan juntos y ambos crezcan, ¿no?, de esa relación. Y es algo que se debería aspirar, en mi opinión. Y es algo que se da entre shikshas, pero muchas veces en nuestra institución no se da con diksha porque lo vemos muy arriba, porque nos los han pintado muy arriba. Entonces, con los shikshas, con esas personas, y por eso uno puede entender de que son personas que le han hecho crecer mucho más a uno que otros que están externos, uno ve esa conexión. En ese caso, el maestro, pues, sí que tiene más conocimiento, más experiencia, tiene más, pues está empapado de todo lo sí, en principio sí, relacionado con la enseñanza, pero si no hubiera un alumno, no podría ser un maestro. Ajá. Hasta que el alumno pueda llegar, digamos, a un nivel más o menos que esté paralelo al del maestro, pues pasa un tiempo, sí. Por eso dice que cuando la madurez, cuando hay suficiente madurez, pues es algo que puede suceder. Y que es algo, a mi opinión, es algo muy lindo, muy... No, a mí cuando leí eso me llenó de ilusión en cierta medida. Dije, hombre, qué cosa más... Porque, por ejemplo, uno como maestro, y lo hablo por experiencia propia, una de las cosas que más te emociona es cuando ves a personas a las que tú has educado en cierta medida, que lleguen a tu altura, o que te pasen, o con los que puedas compartir. O sea, yo tengo, a día de hoy, hay personas que fueron alumnos míos, que hoy son muy buenos amigos míos, y compartimos temas, ¿no?, muy de las matemáticas y eso, pero muy cercanos, y es una experiencia muy rica, muy enriquecedora como persona, ¿no? O sea, de un modo u otro, en el Chaitanya Charitamrita y en el Chaitanya Bhagavat se acerca mucho este concepto. Sí. O sea, hay muchas historias donde quien fue tu gurú, a tiempo después se convierte casi en tu admirador y te reconoce como por encima de él. O sea, no, ni siquiera tiene que estar uno por encima del otro, ¿no? Al mismo nivel, de que podamos alimentarnos mutuamente. Sí, finalmente es esto. O sea, de un paralelismo, como tú describías, un paralelismo que es muy saludable y muy enriquecedor. Sí. Entonces, pero de un modo u otro se nos ha metido un poco la idea, ya sea que se la haya metido uno solito o con ayuda, pero se nos ha metido la idea de que esto es un tema un poco tabú, ¿no? Por Sí, decirlo así. sí.
Sí, porque bueno, son temas que son hasta cierto punto tabú, pero es algo interesante, que yo no estoy diciendo que uno llegue y diga, pues yo estoy a tu altura y ve, no, es una relación que surge de manera natural, ¿vale? Y de mutuo acuerdo, de que ambos, y no de que se pongan de acuerdo, que ahora vamos a estar juntos, ¿no? Sino de que de manera natural ese proceso va surgiendo de una compenetración tan profunda entre maestro y discípulo que ambos sienten que crecen uno con el otro. Y realmente es así, o sea, el verdadero, y también lo digo como educador, uno aprende muchísimo de los estudiantes, pero muchísimo, más de lo que uno es capaz de imaginar. El gurú o la persona que piensa que siempre está arriba como educador, pues llega un momento que el proceso educacional pues un poco se ve frenado. Uno puede aprender muchísimo de los estudiantes, la verdad. Y es algo que no concebimos en la práctica espiritual, pero que también está ahí, porque a veces te hacen preguntas o te ponen en situaciones que pueden ser verdaderamente ¿no? como lomas que tú vas subiendo también. ¿Por qué existe eso, en mi opinión? Porque se tiene la idea de que el gurú, por default, a priori, es perfecto. Entonces, si es perfecto, no tiene nada que progresar. Y lo siento, pero para mí no es así. O sea, para mí los gurús, los seres humanos no somos perfectos. Para mí, el maestro espiritual es un guía que te ayuda a crecer en el plano espiritual. El devoto puro, que puede ser un devoto puro, es alguien que está absorto en Krishna. No necesariamente que sea perfecto en todos los aspectos. Esa es mi visión. O sea, puede ser gurú, devoto puro, y no necesariamente ser perfecto. Entonces, o sea, puedes tener defectos, los tenemos de hecho, los tienen. Entonces, si tienes la visión de que el gurú es perfecto y que todo lo que hace es perfecto, pues no hay nada que aportar, no hay nada que compartir, ¿no? Solamente es recibir, recibir, recibir. Y puede que en un principio sea útil, y puede que siempre sea útil, recibir siempre es útil, pero también es interesante que los que están en esa posición sientan también que hay algo que pueden recibir de los que están un poco más abajo. Y eso no siempre existe. Y por ejemplo, en los chikshas sí se ve, porque normalmente es una relación más horizontal y es más enriquecedora para ambos muchas veces. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La última ya, que ya son las 40, sí. Tenía el comentario, está el comentario de nuestro cadena de asociación espiritual. No es una cadena que está continua, pero también a veces hay, ¿cómo se llama? No es continua. O sea, de hecho, es difícil encontrar 3 consecutivos donde uno sea discípulo directo del otro. El punto que voy a comentar es que cuando Bhaktivinoda Thakur, de una manera u otra, directa o indirectamente, era su maestro espiritual, su padre, pero también era su maestro espiritual. Cuando me dice que tiene que tomar iniciación de Gaur-Kishore Das Maharaj, que supuestamente era una persona no educada en lo que es el mundo cotidiano, pero era un devoto puro, era una persona entregada para Mahamsa. Claro, personas de este nivel y su hijo en el nivel educativo, materialmente, era una persona muy erudita. Era, ¿cómo es? Experto en astrología. Sí, astronomía y astrología. Tenía una cualidad muy de educación de un material muy cualificada. Pero le da la enseñanza de que tiene que tomar iniciación de un maestro que no tiene esa educación elevada materialmente, ¿no? Entonces veo que un poquito que rompe un poquito todos estos esquemas, que tanto lo interno como lo externo tiene que ser equilibrado. No sé si me explico. ¿Se entiende? Si quieres ahondar más puedes, no sé, ¿no? El punto es que Bhaktisiddhanta Sarasvati es supuestamente una persona muy educada materialmente, y tiene un padre también muy educado materialmente y espiritualmente también, en todos los niveles. Entonces, mi punto de conexión con el maestro no es solo el que te inicia, que es una conexión continua, que tú ves al maestro espiritual en cualquier cosa que te rodea, en cualquier persona que te rodea.
Porque el maestro espiritual está en todo y en todo, está Cristo en el corazón de todos. Entonces la evolución es cada momento. Sí. No es un momento y dice, mira, yo me inicio con el maestro espiritual y punto, ¿no? El maestro espiritual, y muchas veces salgo a la calle en San Gildan y una persona me está guiando, me está aconsejando. Es mi maestro. Yo tengo experiencia en San Gildan que me han roto todos los esquemas, ¿no? A ver qué esta persona me quiere enseñar hoy. Con ese aspecto, ¿no? De humildad, a ver qué podemos aprender hoy. Sí, funciona, sí. Sí, lo de la sucesión discipular es curioso, porque en ISKCON se mezclan muchas cosas, ¿no? Hay una posición del Diksha Guru demasiado preponderante, pero a la vez tienes la figura de Prabhupada, que es Shiksha de todo el mundo, pero a la vez tienes una sucesión discipular conformada de Shikshas y no de Dikshas. O sea, es una mezcla muy rara que trae mucha confusión a los devotos a la hora de entender qué es lo que es un maestro espiritual, qué es lo que es Diksha, qué es lo que es Shiksha, de quién yo debo tomar iniciación, cómo es que debo hacer el proceso. Para mí hay mucho que trabajar en ese sentido, la verdad, en el proceso de Diksha dentro de ISKCON. Yo creo que hay muchísimo que trabajar, que no es para nada efectivo. O sea, hablando de todo corazón, o sea, de manera autocrítica. Bueno, autocrítica no, porque no cree el sistema, ¿no? Pero que no es efectivo, en mi opinión, sino que tiene mucho que mejorar. O sea, no quedan claras las posturas. Y vas al curso de discípulos y quedas tan como ¿no? Después igual que como entraste. O con más dudas, quién sabe. O sea, no sé si es razonable lo que voy a decir. Pero como existe cierto sentimentalismo y no queremos dañar sentimentalismos a la hora del tema de relación maestro-discípulo o guru-discípulo, yo estaba ahora recordando y visualizando lo que es mi vida, pero mi vida actual, ya no mi vida eterna, ¿no? Mi vida actual. Yo he tenido muy distintos gurús y ninguno de ellos ha desaparecido de mi vida. O sea, cuando yo era un niñito con 5 años, tuve mis maestros en el kinder, en el parvulario, y aún los recuerdo con afecto. Y el hecho de que esa relación kinder, esa relación parvulario, se terminó, porque siguió luego en una primaria, en una secundaria, fue adquiriendo nuevos maestros y todos han sido relevantes o importantes en la vida, claro. Me han marcado el camino, me han hecho crecer. Y ese primer profesor o profesora que yo recuerdo, siempre la recordaré y siempre la aceptaré como mi gurú en ese momento, de mi etapa, de mi crecimiento, iba a decir material, pero no hace falta, o sea, y en el crecimiento en general, sí. Y en el crecimiento general. Y en el crecimiento espiritual es lo mismo. Hoy, estamos todos nosotros en una etapa con una relación con un gurú en concreto, y esa relación yo ya la visualizo como eterna e indestructible. ¿Qué ocurrirá dentro de no sé cuánto tiempo con mi relación con otro gurú? Pero esa relación actual no se habrá perdido. Yo la visualizo como eterna y parte un eslabón de mi crecimiento. Sí. No sé si me expliqué. Sí, entiendo lo que dice, o sea, que uno va pasando por diferentes etapas y en cada etapa tienes personas que marcan de manera importante tu vida y todas son de igual importancia. Efectivamente. Para mí igual. Y el gurú que fue hace X tiempo es tu gurú eterno, fue el gurú de ese momento. Sí, pero en la eternidad ese momento se fija, siempre está ahí. Exacto. Sí, o sea, bueno, uno puede darle muchas interpretaciones. Puede ser también que el gurú venga y te ayude o te siga ayudando constantemente, no lo niego. O sea, para mí nada es imposible. Pero que no creo que eso siempre vaya a ser así, por simples hechos, por elementos que puse, ¿no? Si cae el discípulo, si cae el gurú, si cómo la relación continúa. Para mí la relación es eterna mientras exista. Y cuando no exista, pues existió en el pasado y eso va a seguir ahí, y el efecto va a continuar, pero a lo mejor no continúa la relación tal cual la concebimos. No sé, o sea, para mí es un tema complejo. Hablar del infinito y de la eternidad es algo complicado, demasiado grande para mí eso. Bien, entonces paramos acá y ahí hemos preparado unos pancitos con unos pan y pizza. Espero que lo disfruten y algo de postre que quedó. Y bueno, muchas gracias por asistir, espero que haya sido provechosa y que tengan una excelente noche. Hare Krishna.